Este movimiento estudiantil lo único que pedía era una revolución a gritos, era acabar con el autoritarismo de los gobiernos. El movimiento del 68 en México comenzó por una respuesta del movimiento que sucedió en mayo del mismo año en París y era una simpatización con la Revolución cubana. Los jóvenes lo único que pedían era vivir sin interferencia del presidente o de la iglesia. Y las universidades eran esos pocos espacios que tenían para respirar. Estaban hartos de ser gobernados por el PRI. Estaban hartos de que no se pudieran expresar libremente. Esto comenzó por un pleito entre estudiantes de escuelas preparatorias, y la policía quería aplacarlos dentro de las mismas instituciones. El 26 de julio, cientos de estudiantes marcharon contra la represión, y esto se convirtió en un problema político. Entre ellos marcharon mujeres, que esto nunca había sido visto. Después el movimiento se hizo más grande, se unieron estudiantes, maestros y padres de familia. Las Olimpiadas se acercaban, y era un momento en que México iba a estar a la mira de todo el mundo. Y Díaz Ordaz iba a permitir que unos estudiantes pusieran en duda su capacidad. En la calle aumentaron los disturbios, y estos, claro, eran reprimidos. Pero mientras aumentaba la represión, aumentaba la rebeldía. Díaz Ordaz representaba lo más absurdo, negativo y obsoleto de una figura presidencial. Le decían cosas como chango hocicón y sal al balcón, hocicón. Solo querían una negociación pública con el presidente, pero él no podía aceptarlo. Lanzó una serie de amenazas, que entre ellas fue tomar CEU y detener a 800 estudiantes. Entre ellos quería detener a los líderes, pero los líderes lograron escapar. Los líderes convocaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ejército llegó, pero esto no los alteró porque siempre en las marchas llegaba el ejército. El discurso se dio desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua. Un helicóptero sobrevolaba la plaza. Una luz verde cayó. ¿Quiénes eran los hombres que portaban un guante blanco en la mano izquierda, que fueron los que iniciaron los disparos? Ahora se sabe que era el Batallón Olimpia, que fue creado para la seguridad de los Juegos Olímpicos, pero en este caso lo utilizaron como un grupo de choque. Los disparos los iniciaron ellos. Los soldados no sabían lo que pasaba. Pensaron que eran los mismos estudiantes los que estaban abriendo fuego, así que comenzaron a disparar, pero no a los estudiantes que estaban en la plaza, sino a los francotiradores que salían desde el balcón. El Batallón Olimpia sí disparaba a diestra y siniestra, a soldados y a estudiantes. La gente corría, la gente caía y la gente tropezaba con los muertos. Capturaron a los líderes del movimiento. Los encerraron por casi 3 años. Las mujeres fueron encerradas con presas comunes. Al día siguiente, la prensa dijo que solo habían sido 29 muertos y que había sido un enfrentamiento entre el ejército y los estudiantes. Díaz Ordaz solo quiso infundir miedo, y lo logró. Lo logró por un tiempo. El 2 de octubre, el presidente ganó una batalla, pero perdió la guerra. Quería pasar a la historia como un constructor de un país, y pasó a la historia como un represor de estudiantes. Mis compañeros no están muertos, ni olvidados. No ha sido en balde nuestra lucha. Con el movimiento del 68 cambió la mentalidad de muchos. Desenmascararon la verdadera naturaleza política, la hipocresía y falsedad de esta pseudodemocracia, que se decía heredera de una revolución social, pero que ya no lo era más. Este es el recordatorio de que México es el paraíso de la impunidad. Yo soy el principal responsable, por ser una persona honrada. Yo tengo la culpa por confiar. Yo tengo la culpa por pagar mis impuestos. Yo tengo la culpa por votar. Yo soy el responsable. Se perdió mucha información sobre la realidad de lo que ocurrió en el 68. ¿Qué pasó con los familiares de los fallecidos? ¿Por qué no reclamaron cuando desaparecieron? No se sabe el saldo exacto de muertos. Y cuando un pueblo no conoce su historia,
tiende a repetirla. Ahora sabemos que no solo nos faltan 43,